Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que han marcado agenda en el marco de las informaciones durante la semana que ha concluido. Existen varios temas que destacar, pero en el programa resaltamos algunos de estos temas. El primero tiene que ver con las tareas respecto a la forma en cómo se está encarando la lucha contra el coronavirus, tomando en cuenta los datos que son bastante alarmantes, que día a día van presentando precisamente números que dejan mucha preocupación en la familia boliviana. En ese contexto se ha registrado la llegada de la vacuna Sputnik 5 en un número de 20.000 dosis, y entre ayer y hoy se está, por ejemplo, desarrollando el inicio del proceso de vacunación al sector de terapia intensiva en distintas regiones del país. Y en ese contexto también habrá que evaluar el rol de los niveles subnacionales en nuestro país. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el curso del proceso electoral y el papel de las encuestas. Esto a propósito del debate, las reacciones que se han generado en el escenario político nacional con vistas precisamente a los comicios subnacionales, este tema de las encuestas, cuál será la contundencia, por lo menos el nivel de credibilidad que existe, porque se ha generado también algunos elementos de debate respecto a la certidumbre que dejan este tipo de trabajos de preferencia electoral. Y en ello habrá que evaluar también cuáles son las consideraciones acerca del pedido de postergación de la fecha de los comicios subnacionales. Este es el segundo punto. Finalmente, el tercer punto, esto tiene que ver con algunas reflexiones sobre personalidades que nos dejan. A raíz del COVID-19, muchas personalidades en nuestro país, gente conocida del ámbito político, del ámbito institucional, del ámbito de la representación del Estado, nos está abandonando, nos están dejando precisamente producto del COVID-19. Y a partir de ello se formulan algunas iniciativas para rendir homenajes a nivel, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a abordar también este tema a propósito de lo ocurrido recientemente con el caso, para mencionar algunos aspectos, algunos detalles, en el caso, por ejemplo, de don Felipe Quispe, don Rolando Villena, para mencionar solamente algunos de los casos, pero entendemos que existen muchas más figuras que lamentablemente nos han dejado producto del COVID-19. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana están en contacto a través de la vía del teléfono, de la vía virtual también. El ex senador del Movimiento al Socialismo, don Omar Aguilar. También se encuentra invitado y convocado don Julio Alvarado, ex encargado de negocios en Argentina, después de mucho tiempo retornando al programa. Y finalmente, el senador por Tarija, Rodrigo Paz Pereira. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana.
Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos rápidamente el programa con el senador del movimiento, el ex senador del Movimiento al Socialismo, don Omar Aguilar, a quien le damos la bienvenida, inicialmente para hacer referencia a este tema, ¿no? ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las tareas, bueno, de conocimiento público, qué tareas se están desarrollando, pero cómo evalúa estas tareas que se desarrollan en contra del COVID-19 a nivel de la institucionalidad del Estado, tomando en cuenta también la llegada de las vacunas y ese rol que tienen que jugar también las entidades territoriales autónomas, las ETAs, es decir, gobernaciones, municipios. Muy buenas tardes, don Omar Aguilar, adelante. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenas tardes, como siempre agradecido por la invitación, saludo cordial a los compañeros que ahora nos acompañan en este programa, a don Julio Alvarado, por supuesto al señor Rodrigo Paz, saludos por supuesto también a todos los escuchas de Panamericana, hoy sábado, diálogo en Panamericana, de nuestro país y en el mundo. Bueno, José Luis, seguramente don Julio Alvarado absolutamente nada a la gestión nefasta de Yanine Áñez, seguramente va a ser de abogado o defensor, sin embargo, lamentablemente hay que decirlo así, todos los malos han tomado las expresiones. Bueno, tenemos dificultades en la comunicación con don Omar Aguilar. Vamos a intentar mejorar esta comunicación, si es posible, evitar el uso de algún dispositivo, si es que así lo está haciendo. Tenemos precisamente siempre, bueno, este tipo de dificultades, pero entendemos que estamos superando estas dificultades. Adelante, don Omar Aguilar. Aló, José Luis, ahora sí. Perfectamente, adelante, don Omar Aguilar. Muchas gracias. Le decía, seguramente don Julio Alvarado va a ser de abogado defensor de esa gestión nefasta de Yanine Áñez. Sin embargo, lamentablemente esta gestión donde se han violado no solamente derechos humanos, se ha violado la Constitución, ha sido un gobierno de las amenazas. Seguramente mucha gente recuerda a Murillo, que hoy está en la clandestinidad, que hoy no se sabe su paradero, y desde la clandestinidad va atacando al actual gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no es cierto? Se han ocupado simplemente de, en vez de equipar con todos los millones que desde la Asamblea en su momento otorgamos, más de $1.000 millones en crédito para equipar hospitales, cualquier cantidad de recursos que se han obtenido del Banco Central, en lo último recuerdo, 10.000 millones de bolivianos. Es decir, se han utilizado millones y millones de las arcas del Estado, supuestamente para equipar los hospitales. Y obviamente debo hablar de Sucre, donde se entregó 10 respiradores que hasta el día de hoy no funcionan, 10 respiradores que no tenían, primero que no eran respiradores, eran resucitadores, es decir, no se podían utilizar en unidades de terapia intensiva, tenían el riesgo más bien de que estos resucitadores en cualquier momento, cuando estén siendo utilizados, puedan parar o puedan, en todo caso, tener sus desperfectos, como ha ocurrido en muchos casos, ¿no es cierto? Es decir, no se ha tenido la provisión de los insumos necesarios para salvar vidas. Por eso yo siempre digo que ha sido el gobierno del símbolo de la corrupción en plena pandemia. Se han llenado los bolsillos en plena pandemia, se han llenado los bolsillos a costa de el COVID-19, ¿no es cierto? Y claro, el chantaje siempre decía, ¿no? Recordemos, seguramente la población recuerda, el bloqueo que aparentemente le hacía la Asamblea Legislativa al Ejecutivo. Y por supuesto, no era un bloqueo por bloquear, sino era una forma de cortarle las uñas al gobierno de Yanine Áñez, reitero, por todos los actos de corrupción. Lamentablemente, en vez de comprar, en vez de estar en la lista, en vez de estar en la fila para la provisión inclusive de las vacunas, ¿no es cierto? Ellos estaban cómo podrían enriquecerse, cómo podrían llenarse los bolsillos. Y ahí están las consecuencias, lamentablemente, ¿no? Es decir, hoy, a Dios gracias, y felizmente por las amistades que hoy tiene Luis Arce,
por la final política, inclusive hay que decirlo así, somos el segundo país en Latinoamérica en recibir la vacuna, el Sputnik 5. Claramente necesita de una logística importante, principalmente en el tema de refrigeración para la distribución. Son 20.000 dosis que han llegado, reitero, por la gestión que se ha hecho de manera inmediata. No ha sido fácil, no todos los países hoy cuentan con esta vacuna. Brasil no tiene, muchos países, Chile no tiene, Perú no tiene, hoy solamente está Argentina y Bolivia ya con esta vacuna rusa, ¿no es cierto?, de 20.000 dosis, y por supuesto vamos a saludar y aplaudir de que sean los médicos los que están en terapia intensiva, porque no todos están en terapia intensiva, a nuestras enfermeras, que por supuesto yo siempre voy a agradecer porque hemos tenido podemos certificar en todo caso que son ellas las que están en primera línea, son ellas las que día y noche, las 24 horas a uno le van atendiendo, ¿no es cierto?, hora a hora, tomándolo los signos vitales y todo aquello. Son ellas las que están en las unidades de terapia intensiva. Y yo saludo, el día de ayer fue justamente una enfermera, una mujer que recibió la primera vacuna de la Sputnik 5 en la ciudad de Santa Cruz. Así que, por supuesto que todos los bolivianos vamos a saludar. Yo lamento mucho que hace un par de semanas atrás se haya tratado desde la arena política poniendo en duda una vacuna que obviamente va a salvar muchas vidas, ¿no? Poniendo en duda, inclusive diciendo qué garantía se tiene, cuál es el efecto, si tiene efectos secundarios, no tiene efectos secundarios, que sea el primer mandatario, que sean los diputados y senadores los primeros que se pongan la vacuna. Por supuesto, el presidente Arce ha manifestado su voluntad de, en señal de confianza, ser el primero, pero obviamente aquí también viene la otra incógnita, ¿no? Es decir, ¿por qué el presidente? Cuando son los médicos y las enfermeras las que en todo caso están dando el todo por el todo para salvar vidas. Por tanto, obviamente el presidente Arce ha dejado de que sean ellos los que en primera instancia sean los que se vacunen en los 9 departamentos. Estas 20.000 dosis, de acuerdo a la información oficial que se tiene desde el Ministerio de Salud, se van a distribuir en los 9 departamentos en función obviamente de la cantidad de médicos y enfermeras que están en primera línea, y por tanto se supone que ellos van a, en todo caso, tener la mayor seguridad, no solamente de ellos, sino principalmente de sus familias. Así que creo que es importante saludar la llegada de la Sputnik 5, pero obviamente también, como todo boliviano, vamos a esperar que lleguen estas vacunas, no solamente la Sputnik 5, sino también las otras vacunas, a la brevedad posible a nuestro país, ya para seguramente en una segunda instancia se pueda vacunar a la población que requiere. Seguramente hoy toda la población está esperando por minutos, si vale el término, la llegada de la vacuna y obviamente tener la tranquilidad. Sin embargo, creo que es importante, y aquí de manera autocrítica le pido en todo caso al ministro de Salud, se puede hacer una campaña de socialización. Yo he podido escuchar a muchos médicos expertos, entiendo en el tema, de que en realidad lo que hace esta vacuna es simplemente bajar, digamos, los efectos de un posible contagio, los efectos del COVID-5, es decir, baja lo mínimo y no necesariamente tiene la posibilidad de llegar hasta una terapia intensiva, es decir, le pasa como un resfrío simple, pero eso no significaría de que pueda transmitir, inclusive en caso de ser infectado. Por tanto, lo que hace es paliar, si vale el término, aminorar los efectos a lo mínimo del COVID-19. Creo que es importante que desde el Ministerio de Salud se vaya socializando estos temas. Creo que es importante que desde el Ministerio de Salud se vaya ya coordinando, y acá viene el rol de las ETAs, de las entidades subnacionales, se vaya coordinando el trabajo de cómo se va, no solamente se trata de que llegue la vacuna, se trata de cómo se va a manejar toda una logística, primero en el transporte de la vacuna. La vacuna requiere de mecanismos de refrigeración para que obviamente no pierda el efecto, no pierda su esencia misma. Entonces, creo que aquí va a ser importante, reitero, el trabajo de las alcaldías, de las 9 gobernaciones, de manera coordinada con el nivel central del Estado, en el transporte de estas vacunas, pero además en todo lo que va a significar la logística. Yo veía en algunas redes sociales
cómo se van implementando puntos de vacuna en los propios vehículos, es decir, para evitar el contacto con las personas, porque estamos seguros, si ponemos un punto de vacuna, lamentablemente lo que vamos a generar es aglomeración. Se tendrá que hacer el análisis si las vacunas se van a realizar dentro de los vehículos, reitero, para evitar el contacto entre persona y persona, pero creo yo que ya las alcaldías, principalmente las ciudades capitales donde hay más población, pero también los gobiernos municipales de las provincias, tendrán que estar ya viendo todo lo que va a significar la logística para el transporte, la administración y la aplicación misma de las vacunas que van a llegar más o menos en un número de un poco más de 7 millones de vacunas en total. Así que lo único que nos queda, José Luis, se tiene la esperanza. Creo que Luis Arce, ya al haber hecho llegar el día de ayer y al haber administrado a la primera persona y seguramente ya con mayor número hasta el día de hoy las vacunas del Sputnik 5, lo que nos genera es confianza, lo que nos genera es esperanza de vida, lo que nos genera es todavía tener confianza en nuestros médicos, ¿no es cierto? Y bueno, cuanto más antes llegue, por supuesto que vamos a estar agradecidos todos los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don Omar Aguilar, dando cuenta también de lo que ocurre con este primer tema, acá en Diálogo en Panamericana, sobre el tema del COVID, la lucha que se está encarando, el tema de las vacunas y también el rol de las entidades subnacionales. Le corresponde ahora hacer uso de la palabra a don Julio Alvarado, que está convocado también a Diálogo en Panamericana. Adelante, don Julio Alvarado, sobre este primer punto. Sí, muy buenas tardes, amigos de Panamericana. Un gusto saludarlos. ¿Aló, me escuchan? Así es, adelante, don Julio Alvarado. Bueno, les decía muchas gracias por la invitación. Saludar a Omar Aguilar, saludar al senador Rodrigo Paz, pero principalmente a la audiencia de Panamericana a nivel nacional e internacional. Me parece que los temas que ha planteado Panamericana para el debate de hoy día son realmente muy importantes y por lo tanto vamos a tratar de ser lo más objetivo, pero lo que me sorprende es que Omar Aguilar parece que lee el futuro en coca, o debe estar viendo en cartas de tarot, ¿no? Ya sabe lo que voy a decir, no sabe, y por lo tanto cree don Omar Aguilar que todos somos masistas y que recibimos un libreto para leerlo y repetirlo de memoria. No, yo soy un libre pensante, a mí nadie me da instrucciones, no me dan libretos para repetir. Primero, vivimos una crisis sanitaria terrible. Desde el día 25 de enero se ha iniciado en forma virtual la conferencia, el Foro Mundial de Davos, donde participan los jefes de Estado de las principales potencias mundiales y también representantes de países en desarrollo. Y todos ellos, sin excepción, desde Xi Jinping en China, Putin en Rusia, pasando por Angela Merkel de Alemania y la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, han señalado que esta pandemia realmente ha generado una crisis sanitaria mundial. Lo que yo no he escuchado de ninguno de esos líderes mundiales es que hayan dicho que esa pandemia y que la crisis económica que se ha derivado de esa pandemia sea producto de un golpe de Estado en Bolivia y del gobierno de Yanine Áñez. Ninguno de ellos ha hecho mención a Bolivia, ¿no? Para empezar. Segundo punto, en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, naturalmente que tenemos que ser responsables. No podemos ser irresponsables como fue el movimiento al socialismo, que no le interesa la salud. Y eso lo vamos a justificar, no con un discurso de plazuela, lo vamos a justificar con hechos más adelante. Por lo tanto, en esta crisis sanitaria
y la consiguiente crisis económica, lo que deberíamos hacer es sentarnos todos en una mesa y ver en qué forma podemos salir, porque la pandemia y la crisis económica nos están afectando a todos, sin excepción. Pues bien, el tema de la pandemia, más que el show mediático que hemos visto ayer en la televisión, en los medios de comunicación, ¿no? La pandemia nos ha demostrado quiénes respetan la vida y quiénes están en contra de la vida. Y aquí voy a dar casos concretos, no voy a especular, amigos de Panamericana. Primer elemento, ¿cuál fue el mensaje del movimiento al socialismo cuando empezó la pandemia? ¿Recuerdan? Es hace menos de un año. ¿Qué decían? La pandemia es un invento de Yanine Áñez y del imperialismo. No existe la pandemia. Y yo les pregunto a los radioescuchas de Panamericana, el señor innombrable que huyó a Buenos Aires junto a su segundo, o el señor Arce Catacora o el señor David Choquehuanca, dijeron algo sobre esas declaraciones irresponsables que se hacían en ese momento, y lamentablemente muchos de ellos fallecieron. No voy a dar los nombres porque esas personas han fallecido y hay que tener respeto con las personas que fallecen. Primer elemento. Segundo elemento, ¿se acuerdan, compatriotas, lo que ha sucedido en agosto del año pasado? Un bloqueo inhumano. Cuando estábamos en plena pandemia, no dejaron pasar oxígeno, no se permitía la movilización del personal médico, no se permitía que lleguen los medicamentos. El innombrable que viajó, que huyó a Buenos Aires y el segundo, o el señor Arce Catacora o el señor David Choquehuanca, dijeron algo de ese bloqueo inhumano en plena pandemia. No, más bien ahora son héroes. Los que dinamitaron el muro de la planta de Sencata son héroes, ¿no? Los que organizaron el bloqueo son mártires, como algún dirigente que lamentablemente ha fallecido. Segundo. Tercer elemento que por lo que podemos afirmar que al movimiento al socialismo, a sus dirigentes y a sus militantes no les interesa la salud de la población. Y no diremos de la salud del pueblo de Bolivia, no, de la salud de cualquier persona. Porque una persona responsable no hace esos actos, no hace esas declaraciones. Tercer elemento, cuando asume el gobierno el señor Arce y el señor Choquehuanca, ¿qué hicieron? Levantar todas las restricciones que había y prácticamente se retornó a antes de la pandemia, sin considerar, ¿no?, que el virus sigue en la sociedad y hay muchos compatriotas que se siguen infectando con este virus. Cuarto elemento para mi afirmación, hace pocos días hemos vivido nuevamente un bloqueo inhumano del sector transporte por el tema de sus créditos en el sector bancario. Ustedes, amigos de Panamericana, ¿han escuchado alguna declaración del señor Arce Catacora, del señor David Choquehuanca o del innombrable y su segundo que digan, no señores, no se hace bloqueos de calle en plena pandemia? ¿Han escuchado de que algún fiscal o algún juez haya intervenido de oficio mientras el personal médico tenía que caminar para llegar a los hospitales, a los centros de salud? Las familias que estaban saliendo a buscar medicamentos tenían que hacer a pie, los enfermos que tenían que ir a los centros de salud iban a pie. ¿Alguien habló algo al respecto? No, como son su movimiento social, por lo tanto, un bloqueo patriótico. Y lo que hemos visto el día de ayer y que está recorriendo en todas las redes sociales, ¿no?, mientras que en Santa Cruz están muriendo compatriotas, la gente ya no tiene acceso, los enfermos, a los hospitales, ¿no?
el señor Arce Catacora festejando, haciendo música con sus candidatos. Sin barbijo, en la mañana, en un show mediático con barbijo, viendo cómo se vacunaban a los primeros bolivianos, y en la tarde haciendo un show, ¿no?, con sus candidatos en Santa Cruz. ¿Eso es tener respeto por la salud de los seres humanos? No, les he dado solamente 5 ejemplos concretos de que el movimiento al socialismo no respeta la vida de los seres humanos. Y ahí está. Y si me equivoco, por favor, refútenme. Díganme que ha sido todo lo contrario, que las medidas que se han tomado son totalmente diferentes. Y un segundo aspecto, bienvenidas las vacunas. Bienvenidas. Si yo fuese masista, ¿cómo cree el señor Omar Aguilar que yo voy a reaccionar? ¿No? Yo voy a criticar y voy a decir todo lo que hace el gobierno está mal, pero no, señores, yo no soy masista, y por eso nos diferenciamos. Hay una gran diferencia entre mi persona y esos militantes masistas que decían que el virus era un invento de Yanine Áñez y del imperialismo. No, existe el virus. La pandemia nos está afectando, y todo lo que haga de positivo el gobierno en la lucha contra la pandemia, naturalmente que va a tener nuestro apoyo y nuestro respaldo, porque si no se hacen bien las cosas, mayor cantidad de bolivianos van a fallecer. Bienvenidas las vacunas. Si son Sputnik, si no son Sputnik, discúlpeme, para mí personalmente es lo de menos. Ninguna de las vacunas que en este momento están saliendo se han trabajado como anteriormente. Yo no soy experto en vacunas. Yo solamente estoy repitiendo lo que dicen estudios científicos, que para desarrollar una vacuna se necesitan años de investigación y años de prueba. Esta vacuna, el día antes de ayer, la señora Merkel en el foro de Davos decía, en enero del 2020 recién un laboratorio comenzó e inició la investigación para una vacuna contra el COVID-19. Es decir, que el trabajo que se ha hecho tiene menos de un año. Por lo tanto, estas vacunas seguramente no tienen esa calidad de aquellas que se desarrollan en muchos años. Pero estamos en una pandemia, estamos en emergencia, compatriotas. Y si hay esas vacunas, ¿no?, que no tienen el nivel de calidad que se desearía y se requiere, hay que utilizarlas. Y si son las Sputnik V o son las de Pfizer, bienvenidas, y que lleguen lo más antes posible. Pero por favor, no hagan show, no politicen. La pandemia no se debería haber politizado, pero se lo ha hecho, como les he comentado en la primera parte de mi intervención. Yo me quedaría ahí, amigos de Panamericana, para continuar este debate. Muchas gracias, don Julio Alvarado, por esta su primera intervención acá en el primer punto también de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Le damos paso al senador por Tarija, Rodrigo Paz Pereira, para que pueda hacer uso de la palabra también en este primer punto. Recordemos, él fue alcalde de Tarija y entendemos cuál es el conocimiento que tiene respecto a la institucionalidad del Estado, por ejemplo, cuando se deben atender este tipo de contingencias. Muy buenas tardes, senador Rodrigo Paz. Un saludo a Panamericana, un saludo a todo el país, especialmente a todos aquellos que están en la primera línea de combate contra el COVID, a los enfermos también, a los desempleados que son consecuencia de esto. Quiero darme un lujito, saludar a mi Tarija querida, a todo el departamento, especialmente a los amigos de, primero la gente en el Chaco, en Villamontes, en Yacuiba, y a un amigo muy especial, un amigo que se llama Kurt, que está luchando ahora, como muchos otros bolivianos, y desde estas ondas de Panamericana, desearle toda la fuerza. A ver, ¿cómo estamos? Este es un problema no tanto de orden político, sino lo que el Estado haya hecho en los últimos 10, 15, 20 años y cómo hemos ido construyendo un sistema de salud que se encuentra ante un reto gigantesco, enorme.
y en ese sentido yo lo que siento es que seguimos con un Estado improvisado. La palabra es improvisación, y se confirma ya que ante este escenario resulta que nos llega, y yo no quiero con estas palabras ofender a nadie, pero permítame hacer las valoraciones, llega una yapita de la Argentina, porque nos han mandado de la Argentina estas vacunas, que son cerca de 20.000 vacunas que tienen que ser repartidas primero a la gente que está en primera línea. Eso significa unos 60.000 personas que son vinculadas a la salubridad, hay unas 40.000 personas vinculadas a la policía y unas 46.000 personas vinculadas al ejército. En total 146.000 hombres y mujeres de instituciones que están en primera línea, que haciendo o cortando a la mitad son cerca de 70.000, 75.000 personas, y hoy día solo tenemos 20.000 vacunas que se está dando hasta con certificado, pero además vacunas, queridos amigos del país, que tienen que tener una primera vacunación y al cabo de 30 días, no más tarde, una segunda vacunación, porque la primera vacuna te pone la molécula A, yo no soy experto en ello, pero te pone la molécula A, y la segunda vacuna te pone la molécula A y B, o sea, tiene un primer paso y un segundo paso. Sin segundo paso, los resultados son nulos prácticamente. Entonces, creo que hay que analizar que estamos con un Estado improvisado, donde en salud generamos más enfermos y muertos que resolver sus problemas. En la economía, el desempleo y la falta de producción está claro y evidente de este problema, y en la justicia ni tratemos, porque hoy día la justicia, que antes se la veía como un escenario solo para golpear políticos, hasta aquel que es acusado de robar un pollo, una gallina, le pueden dar 3 años de cárcel, si es que al final no arregla de alguna forma con la justicia, ya sea 500, 1.000 o 2.000 pesos. Es una desgracia, porque ya la justicia no es un problema de políticos, es un problema ya en líneas generales. Quiero puntualizar un tema. Estos últimos 20 años, o últimos 15 o 20 años, por ejemplo, la salud tiene 4 patas, y no hay otra forma de analizar que en estas 4 patas, que básicamente es cómo financiamos la salud, de dónde vienen los recursos, cómo la gestionamos, o sea, cómo se administra, cómo se establece la atención, qué deberíamos atender, y ahí hay 4 áreas. Son los problemas de prevención, los temas de prevención, que son vacunas para todo aquello que hacemos con nuestros chicos y otras enfermedades. El otro sector son las endémicas, que conocemos, Chagas, malaria, dengue, toda esta situación, y vienen otros 2 sectores que estamos totalmente desnudos, desprotegidos, que son las crónicas, entiéndase diabetes, cardiovasculares, renales, el tema oncológico, y la última, que son las emergentes, que se puede entender el COVID-19. De esas 4 áreas de atención, imagínense, solo 2 atendemos medianamente bien, que son las previsibles, las que tratamos en la primera instancia, y las endémicas, pero después todas las otras 2, las crónicas y las emergentes, este Estado improvisado no resuelve los problemas de los bolivianos. O sea que los bolivianos llegamos al Estado ya sea para resolver nuestro problema de salud, ya sea para resolver nuestro problema de economía o de justicia, y el Estado, en vez de resolverme, me complica la vida. Y aquí viene un tema que creo que tenemos que cambiar. Estos meses yo he escuchado tanto de un sector como otro hablar si era golpe de Estado o no golpe de Estado lo que ha acontecido años atrás o año y medio atrás. Bolivia la estamos golpeando todos los días. El pueblo boliviano está en golpe tras golpe todos los días. O sea, el pueblo recibe golpe todos los días, y hay gente que se dedica a dar de un supuesto golpe, si fue o no fue, hace 1 año y medio, cuando el golpe que le estamos pegando en la salud, por la falta de vacunas y un Estado que no sea improvisado, que es la peor enfermedad que tenemos, ser improvisados, porque eso sí genera muerte, genera las enfermedades, vuelvo a reiterar, genera las crisis económicas, improvisar genera esta mala justicia que tenemos, pues este Estado que golpea todos los días, resulta que no sé si han escuchado, queridos contertulios y compañeros o vecinos y vecinas del país, el concepto de camas calientes. Hay familias en los hospitales, y soy testigo, que esperan en la puerta para que si fallece alguien por COVID, utilizar esa cama, y el concepto es cama caliente. ¿Cómo podemos estar viviendo en un país donde hemos tenido cierta
bendición de Dios por recursos económicos, se supone que hemos transformado una serie de escenarios de desarrollo del país y hoy día estamos en los conceptos de camas calientes. Y esto lo digo desde el conocimiento municipal, lo digo desde el conocimiento donde tuvimos que en su momento actuar con la gobernación. Tarija es la ciudad con el indicador de mortalidad más bajo del país, por generar una serie de medidas. Hoy día estamos con 100 camas y respiradores, estamos utilizando el 20-25%, tenemos margen, pero aún así, de cada 100 personas se nos mueren 2.4, esa es la media. En Bolivia, algunas ciudades están en 9 de cada 100, se generan 9 muertes, y en Bolivia la media es 6, en el mundo es 3 en el mundo, y en Tarija estamos menos de la media mundial, porque hemos tomado ciertas decisiones, pero vemos una tranca, un país tranca, en el sentido del desarrollo de acciones muy puntuales. Culmino con ciertos temas. Nosotros hemos propuesto, porque la segunda ola todavía en Bolivia no ha llegado a su tope, pero ya está la tercera ola en camino. Entonces, esto hay que tomarlo con seriedad, no es solo dar unos certificados y unas 20.000 vacunas. Necesitamos más de 15 millones de vacunas para el país, sean cual sea el origen, no voy a discutir esto, pero tenemos que hablar como nación. Y por eso nosotros, y en lo personal, hemos propuesto generar un acuerdo nacional para colaborar al gobierno nacional, pero sin embargo el gobierno sale con una patada de mula, que es esta ley de emergencia sanitaria, donde el gobierno propone la norma, tienen mayoría en diputados, tienen mayoría en senadores, y la ley es muy extraña, dice que pueden hacer todo lo que quieran hacer, pero sin un control evidente, porque la Contraloría también controla, o tiene mayoría, o controla, perdón, el gobierno nacional. Entonces, si queremos sumar esfuerzo entre todos, y creo que es el mensaje del gobierno nacional, hagámoslo claramente, hagamos esto de una claridad, participando como equipo, generando un acuerdo nacional como equipo, para encarar los dos problemas centrales que hoy día tenemos, salud y economía. Y no es un problema de cerrar la economía para ver qué hacemos con la salud, porque sin economía no pagamos la salud, pero sin salud no generamos economía. Yo espero que el gobierno tenga la sensatez de poderse sentar a la mesa con todos los sectores y no ser un gobierno autista, que se aísla, que toma determinaciones por sí solas, no consulta con los médicos como esta ley de emergencia sanitaria, no consulta con el sistema financiero para tomar medidas en favor de la economía nacional, no consulta con los departamentos, municipios y otras instancias para que seamos parte de un mismo equipo y de esta manera no volver a repetir lo que hoy día está muy presente y la peor enfermedad que tenemos. Es Bolivia, un estado improvisado, y el gobierno no está entendiendo que si vivimos juntos, tenemos que decidir juntos. Muy bien, le agradecemos a don Rodrigo Paz Pereira respecto a este primer punto de diálogo en Panamericana. Vamos a realizar brevemente una segunda ronda en este mismo primer punto para redondear algunas ideas, realizar algunas puntualizaciones que seguramente tienen nuestros invitados especiales de este fin de semana. Iniciamos con usted, don Omar Aguilar. Bueno, José Luis, agradecido una vez más. Primero decirle a don Julio Alvarado que no necesito coca, la coca lo utilizo para la cuyico por si acaso, y con mucha dignidad, para darme cuenta cómo se ha administrado, cómo se ha despilfarrado los recursos del Estado en la gestión nefasta de Yanine Áñez. Yo sí la menciono, porque el pueblo boliviano debe saber quién ha llevado al descalabro la economía del país. Se dice que nosotros seguimos un libreto, mis ex colegas, y seguramente también, no solamente del MAS, sino también de la oposición al MAS, saben que Omar Aguilar ha sido libre pensante, si quiere saber, don Julio Alvarado. Siempre ha dicho lo que piensa, lo que ve y lo que siente. Nunca he necesitado de un libreto, o que alguien me diga vas a decir esto, o vas a decir lo otro, por si acaso. Tercer elemento, yo pensé que don Julio Alvarado nos iba a decir si era encargado de negocios o encargado de los negociados que hacían los embajadores. Bueno, nunca hubo un embajador en el gobierno de Yanine Áñez. Lo único que se hicieron desde los encargados de negocio, hacer los contactos para hacer los negociados en la compra de respiradores, en la compra de insumos. Yo pensé que don Julio Alvarado nos iba a contar cuánto incrementó el patrimonio, por no decir la billetera de don Arturo Murillo,
¿no? Que no solamente se metió en el tema de los insumos, sino también en el tema de la compra de gases, que ya se hizo una auditoría que hay un sobreprecio de más de 7 millones de dólares, ¿no? ¿Cuánta platita se llevaron cada ministerio, desde el Ministerio de Hidrocarburos, que lamentablemente nuestro amigo Ojorico Zamora también ha desaparecido, ¿no? Cómo se han ido haciendo negociados con Petrobras y con las petroleras, es decir, en el Ministerio de Salud ni que se diga, ¿no? Cómo se han ido negociando, es decir, hubiera sido bueno que ustedes le digan, ¿no?, al país cómo se han enriquecido a costa de la salud de los bolivianos. Se dice que no se haga política con el tema de la vacuna. Dios mío, aquí llegaban, creo, esos respiradores con sobreprecio, y si no llegaba Yanine Áñez no se entregaban, por si acaso, los respiradores que nunca fueron utilizados y que al final, cuando desaparecieron, pidieron que se devuelvan. Nunca se utilizaron esos respiradores porque no servían, no tenían la garantía para salvar vidas. Por tanto, no hay moral, pues, no hay moral para que se critique al actual gobierno que haya tenido. Más allá, le digo más bien, Rodrigo Paz, al senador le digo, él debería ser el testigo, él debería delatarnos cómo las alcaldías municipales, principalmente las ciudades capitales, ¿no es cierto?, no les llegaban los insumos desde el nivel central del Estado, ¿no? Es decir, él más bien debería decirnos cómo, y no, por más que sea capita, no sé cómo sería esta entrevista, este diálogo en Panamericana si fuésemos ciudadanos del Perú, ciudadanos de Chile o ciudadanos de Brasil, es decir, estaríamos más bien haciendo la envidia sana, creo yo, diciendo, bueno, hasta Bolivia tiene, ya aunque sean 20.000 para los que están en primera fila. Hoy, con el respeto que se merece la policía boliviana, el ejército, no están en primera fila, son los médicos, son los que están en terapia intensiva, los que están en primera fila. Se critica al bloqueo de agosto, ese bloqueo de agosto que le ha devuelto la democracia al país, y por eso hoy la gente respira democracia. Por eso hoy que puede criticar cualquier ciudadano a Luis Arce, al gobierno de Luis Arce, sin miedo alguno, sin que Murillo le esté diciendo te voy a meter a la cárcel, ¿no? Ese bloqueo que ha servido, reitero, para devolverle la democracia al país. Pero además, también hay que decirle a don Julio Alvarado, ni siquiera solamente se hacían los negociados a nivel internacional, ¿no? También se hacían los negociados hasta con la vida, con el oxígeno para los pacientes. ¿Acaso no hay plantas de oxígeno en La Paz? ¿Ah? ¿No hay oxígeno medicinal en La Paz? Después se ha demostrado que había cualquier cantidad de oxígeno medicinal en La Paz, pero claro, había que hacer el negociado con la planta que proveyó oxígeno en Santa Cruz. Hacer el show de trasladar en tanques de oxígeno desde Santa Cruz a La Paz, cuando en La Paz había el oxígeno. Claro, todo era show para tratar de tapar la corrupción. Así que no tienen moral, don Julio Alvarado, usted y su gobierno. Ustedes son los responsables de la crisis económica. Ustedes son los responsables que hoy Bolivia esté como esté. Ustedes son los responsables del retroceso de la economía. Ustedes son los responsables de que hoy no sigamos incrementando los 42.000 millones de presupuesto que ha dejado la gestión de Evo Morales en el 2019. Por tanto, no tiene moral. Ustedes no han sabido administrar ni la crisis sanitaria, no han sabido administrar la pandemia, ustedes no han sabido administrar ni la crisis económica. Hoy critica a los transportistas que hoy están luchando por... Estamos en debate, por supuesto, salud versus economía. ¿Cómo lidiamos con los dos? ¿Cómo hacemos de que haya salud y además haya economía? Estamos en eso. Usted de manera sinvergüenzada dice, se ha liberado absolutamente todas las restricciones que había. Sí, porque la gente también necesita trabajar, ¿no? Y no se trata de decir, ¿saben qué? Bloqueo y les meto a la cárcel, como decía Murillo, reitero. Hoy estamos en democracia y el derecho a la protesta también está constitucional. No estoy defendiendo. Por supuesto que excesos y esos hay que reprocharlo. Por supuesto que la movilización debe dar paso, por ejemplo, al tema de las ambulancias cuando hay emergencias. Eso sí, siempre vamos a reclamar. Así que, simplemente decirles, ustedes lo único que tienen que hacer es quedarse calladitos, porque moral no tienen para hablar ni de pandemia, ni de COVID, ni de salud, peor de economía. Muy bien, le agradecemos a don Omar Aguilar, que ha concluido más bien este primer punto de diálogo en Panamericana. Le damos paso a don Julio Alvarado para completar algunas ideas, realizar puntualizaciones en torno a este primer punto. Adelante, don Julio Alvarado. Bueno, y muchas gracias y mil disculpas a los radioescuchas, pero los diálogos tienen que tener nivel, ¿no? Pero ya sabemos cómo negocia y cómo dialogan los masistas, ¿no? Con sillas, no hay nivel, no hay respeto,
y se lanzan improperios y acusaciones, ¿no? Nos dicen que hemos ido a hacer negociados para Murillo. ¿Se dan cuenta, estimados radioescuchas de Panamericana? No presenta ninguna prueba este señor Omar Aguilar y señala que hemos ido a hacer negociados. Por si no se ha dado cuenta este señor, yo fui encargado de negocios en Argentina, con un gobierno, ¿no?, enemigo de Bolivia, el del señor Fernández, con un grupo de masistas que se habían ido a refugiar con el innombrable y su segundo, que constantemente nos amenazaban de muerte, ¿no? Así hemos estado nosotros en Buenos Aires, ¿no?, como diplomáticos de carrera. Y si hablamos de moral, que sepa el señor Omar Aguilar que cuando se dieron las noticias de que se estaba haciendo posibles negociados de los respiradores, y revisen las redes sociales, fui uno de los primeros que salí a condenar esa situación, porque no se puede hacer negociados mientras la población, los seres humanos se están muriendo. Ahí nos diferenciamos con el señor Omar Aguilar y todos los masistas, porque esto no es personal. ¿Se acuerdan ustedes que en el Parlamento con aplausos sacaban a los corruptos que se los quería interpelar? ¿No se acuerdan? Aplausos a los que después han ido a parar a la cárcel por los negociados que han hecho. Todo negociado debe ser sancionado y deben ir a la cárcel, ¿no? Entonces ahí nuevamente nos diferenciamos, ¿no? Yo he sido uno de los que ha criticado duramente que hayan actos irregulares, actos de corrupción en ese gobierno, ¿no? Ahí está la diferencia, señora Omar Aguilar. Usted no lo he escuchado nunca, menos al señor Arce Catacora o al señor David Choquehuanca o al innombrable y su segundo, nunca los he escuchado condenar los actos de corrupción de su gente. Pues bien, pero vayamos, lo que la población en este momento está esperando, ¿no?, no es un debate de agresiones personales, ¿no?, sino de ver qué hacemos hacia adelante. ¿Por qué? Porque la pandemia, reitero, nos está afectando a todos, ¿no? No vamos a vivir con el retrovisor mirando atrás. Los delitos del pasado se los deben sancionar, independientemente quienes los hayan cometido. Ahora estamos en una situación muy crítica con esta nueva ley de emergencia sanitaria que ha salido. Y ahí quiero expresar nuevamente mi reconocimiento al sector de salud, no solo a los médicos. El sector de salud no solo son los médicos, enfermeras, los administrativos, la gente de que ayuda en la seguridad, a todo el sector de salud, mis respetos. Y sale o se hace la propuesta de esta ley de emergencia sanitaria y ustedes lean, no hay ni una línea de reconocimiento, de decir, gracias señores del sector salud, han estado luchando ustedes en una situación muy desventajosa, con una infraestructura que no daba ni da para hacer frente a esta pandemia. 14 años hemos tenido bonanza económica y llega una pandemia y ahí nos damos cuenta que en vez de construir canchitas, deberían haber construido una infraestructura. Entonces, en esta ley no se tiene nada de un apoyo moral, un reconocimiento al sector de salud. Primer elemento. Y segundo, otra vez vuelven a sus mañas pasadas, ¿no? Tratar de meter contrabandos. Estamos hablando de la salud de los seres humanos. Y le meten un contrabando. Prohibido que el sector médico reclame. Prohibido que hagan algún acto de protesta. Claro, tienen que estar callados, porque la infraestructura no se la ha construido. Medicamentos no hay, equipos no hay. 14 años han tenido para hacer esto. 14 años. Pero claro, como las canchitas eran salud, hacían canchitas. Pero yo no sé que ningún masista se ha ido a curar a una canchita con césped sintético, ¿no?
Pues bien, entonces, primer contrabando es ese. Segundo contrabando de esta ley, de este proyecto de ley, es que otra vez nos quieren traer a cubanos a Bolivia, cuando se ha determinado el año pasado que de esos casi 700 u 800 médicos cubanos, solo 200 eran tales. El resto, agitadores políticos. Eso es amar al prójimo y cuidar su salud. Eso es luchar por el pueblo y por los más desprotegidos, pagarles a unos agitadores políticos con dinero de los bolivianos. Esa es la pregunta. Ese es el otro contrabando que tiene esta ley. Y cuando dicen que el sector médico no puede reclamar, no puede hacer actos de protesta, no hay ni una línea contra los bloqueadores. O sea, los bloqueadores de los movimientos sociales, del movimiento al socialismo, siguen teniendo carta blanca, el apoyo de las autoridades para hacer sus bloqueos inhumanos, como lo han hecho en agosto del año pasado y lo han hecho ahora. Ni una palabra al respecto. Sí se necesita una ley de emergencia sanitaria. Sí se necesita. Pero una ley pensando en la salud de los seres humanos y no cayéndoles otra vez a gobernaciones y municipios. Una vez más vamos a reiterar, del presupuesto general de la nación, alrededor de 80% de ese dinero se queda en el gobierno central y solo 20% va a gobernaciones y alcaldías. Y con esta ley, proyecto de ley, se quiere además, ¿no?, quitar esas competencias a gobernaciones y alcaldías cuando no abastezcan, cuando no puedan administrar la pandemia, entonces el gobierno central interviene. Señores, hay que darles más recursos a las gobernaciones y a las alcaldías. No seguir haciendo crecer el Estado central. Si no, somos un Estado autonómico, por lo menos eso está en la Constitución. Hay que darles más recursos a gobernaciones y alcaldías, porque ellos están en el terreno. No los burócratas que están sentados en los ministerios, sino justamente son ellos los que tienen que hacer. Ese es el otro contrabando. Entonces, otra vez reiteramos, el movimiento al socialismo no tiene respeto por la salud de la población. Ahora, ojo, yo sé que mi discurso, sé que estas mis opiniones, no es compartida por la mayoría de la población. De eso estoy consciente. Lo que acaba de decir el señor Omar Aguilar, una mayoría de la población cree que es verdad absoluta. Eso innegable, de eso estoy consciente. Aquí quiero hacer referencia a una estadística. El año 2018, no durante el gobierno de Yanine Áñez, que es la pesadilla para los masistas, sino el año 2018, cuando estaba todavía en el gobierno el innombrable y su segundo, salió una estadística que señalaba que en Bolivia solamente un 48% de la población había leído un libro. Eso quiere decir que 52% de la población no había leído un libro en todo un año. Ese es el nivel cultural de la mayoría de nuestra población. Y naturalmente, a esas personas que no se informan, que no se culturizan, pueden creer cualquier cosa. Y ahí el discurso del señor Omar Aguilar llega, de eso estoy consciente y seguro. Por eso mi discurso va justamente a aquellas personas que razonan, que están informadas, que saben la profundidad de esta pandemia que nos está azotando. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. Le damos paso para cerrar este primer punto al senador Rodrigo Paz. Adelante, senador Paz, respecto a este tema, brevemente, por favor, para ir cerrando ya este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Gracias. Me había olvidado de saludar a don Julio Alvarado y Omar Aguilar, así que aprovecho la oportunidad. Bueno, reitero, he escuchado las intervenciones y con mucho respeto de ambos
invitados, pero me da una sensación de pelea de pasado. Hoy día el Estado improvisado, boliviano, golpea con dureza a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los vecinos y vecinas. Y esto no se tiene que enojar nadie y quién es más culpable, menos culpable. El problema es hoy día, y hoy día tenemos que resolver ese problema. Si tiene Arce responsabilidad, si tiene Yanine, si tiene Evo y si tienen otros gobiernos, perfecto, hagamos un libro de historia sobre eso. Hoy tenemos que resolver un problema sobre la peor enfermedad que tiene este Estado, que es la improvisación. Es un Estado improvisado. Y veamos en el pasado los responsables. Esta improvisación está degradando la economía, esta improvisación está dejando sin empleo a bordadores, zapateros, cerrando el turismo, los restaurantes, una serie de servicios. El sistema financiero no sabe con quién dialogar. He hablado con varios responsables del sistema financiero y los señores no saben con quién tomar contacto, con quién hablar para el tema de cómo generar mayor crédito a futuro, porque una vez que se caiga el crédito no hay futuro económico. ¿Cómo manejamos los intereses? Hablas con la gente de salud y les preguntas, oye, ¿cuántas camas necesitamos en Bolivia? 27.500. ¿Cuántos tenemos? 14.000. Ah, bueno, vamos por buen camino ahí. No, hemos 20 años con la mayor cantidad de recursos y no llegamos a esos 27.500. Y ahora que viene crisis económica, ¿cómo completamos? O, por ejemplo, oncólogos para el tema de cáncer que tanto pega en Bolivia. Necesitamos unos 280 mínimamente y solo tenemos 80. O camas de terapia intensiva que se requieren unas 1.300 y en Bolivia pasamos a penitas de 300. O intensivistas que hoy día son fundamentales para la temática de la atención del COVID. En Bolivia se requieren un poquito más de 1.000 intensivistas para manejar uno por cada 20.000 en el tema del tratamiento del COVID. Solo tenemos 280. ¿Cómo no va a ser eso un golpe durísimo para el pueblo? ¿Cómo no va a ser eso un golpe durísimo a la economía? ¿Saben qué está haciendo Israel? Les quiero informar a los vecinos y vecinas que nos escuchan. En Israel no se han hecho problema y lo han hecho abiertamente de pagar la vacuna más cara. Y han dicho al pueblo abiertamente, vamos a comprar la más cara y si nos sale el doble, vamos a pagar el doble, pero en un mes, porque ellos están calculando que van a vacunar 9 millones de personas. Y repito la información, 9 millones de personas van a vacunar en el siguiente mes. En el siguiente mes, ellos calculan 4 semanas más. Imagínense el tiempo que nos va a tomar a nosotros vacunar a 10, 11 millones que somos nosotros. Esto es realmente algo que golpea a la economía, golpea al ciudadano, mueren vecinos, mueren vecinas, y estamos todavía discutiendo de quién fue el golpe, o quién fue la culpa, o quién fue más corrupto. Eso que lo vea la justicia, eso que lo vea los historiadores. Hoy día tenemos que generar una propuesta hacia adelante, y por eso vuelvo a reiterar, tenemos que armar un equipo. Este gobierno no puede ser autista, o sea, no puede caminar solito, no puede tomar decisiones sin el sistema financiero, sin los médicos, sin los sectores que son preponderantes, y no puedes decirle caso de las gobernaciones y alcaldía, ustedes van a ser responsables, pero sin plata y sin poder. ¿Cómo es eso? Porque eso también nos pasó en la anterior gestión. Eso nos pasó en el gobierno transitorio. Tienen toda la responsabilidad, pues este gobierno está asumiendo la misma responsabilidad, pero ha hecho algo más complejo. En la ley de emergencia sanitaria ha quitado a los médicos como eje, o el sistema de salud como eje central de determinaciones. O sea que yo, Rodrigo Paz, si hoy día soy ministro, tengo más poder que un sector especializado sobre salud, como todo puede ser todo el sector de salubridad. Pero yo, Rodrigo Paz, ministro de cualquiera de las carteras, tengo más poder que aquellos que sí saben la realidad de lo que se debe tomar como determinación. Vuelvo a reiterar, yo pedirle al gobierno, porque esto no va en ámbito de crítica, sino de plantear cuál es el escenario actual, que genere un gran acuerdo, que genere un gran encuentro. Es gobierno, para eso ha sido elegido, y ha sido elegido con voto popular, democráticamente. Que gobierne, pero que haga un equipo, que haga equipo con el resto de la patria. Todos los bolivianos tenemos derecho a ser partes de ese equipo. Y vuelvo a reiterar, si vivimos juntos, decidimos juntos. Si vivimos juntos, decidimos juntos. Que asuma esa bandera el gobierno nacional y estaremos ahí para apoyar. Y dejen ya de discutir, eso se tendrá que ver en los libros de historia, en la justicia, en los ámbitos correspondientes. Hoy tenemos una necesidad y el Estado golpea durísimo al vecino y a la vecina porque no le soluciona sus problemas.
Muy bien, le agradecemos al senador Rodrigo Paz también, cerrando este primer punto de diálogo en Panamericana. Rápidamente vamos al segundo punto que tiene que ver respecto al curso del proceso electoral y el papel, el rol de las encuestas en este escenario. Es de conocimiento público que la semana anterior se han presentado los resultados de un primer estudio de favorabilidad electoral que ha generado reacciones, ¿no es cierto? Se dice que las encuestas son mentirosas, que la verdadera encuesta es la de la jornada electoral y que incluso hay antecedentes en el pasado reciente, en el mes de octubre del año pasado, que se ha constatado precisamente este hecho cuando se presentaban encuestas con datos que al final no se han confirmado en la jornada de elecciones. Pero muchos dicen es la fotografía de un momento en un escenario tan dinámico como en el que vivimos, pero a pesar de ello, a pesar del rechazo que se ha generado en algunas fuerzas políticas, se han presentado nomás algunas decisiones o expresiones de preocupación, reiteramos que se han presentado en el escenario previo a las elecciones subnacionales. Esto dando cuenta además de cuál es la respuesta que tendrían que tener las autoridades en torno al pedido de la postergación de la fecha de elecciones. Vamos a ir con usted, don Omar Aguilar, en este segundo punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Muchas gracias, José Luis. No puedo dejar pasar por alto un elemento poco más y de contrabando, y de manera diplomática, don Julio Alvarado, por si acaso, le ha dicho ignorante a la mayoría de la población boliviana, y eso no lo podemos tolerar, no lo podemos aceptar. Ojalá tenga el valor civil de disculparse con la población boliviana, no conmigo, no hay problema conmigo. José Luis, el papel de las empresas encuestadoras ya preocupa. Si usted recuerda, el 2005, Evo Morales no llegaba, y el MAS no llegaba ni al 40%, de acuerdo a la mayoría de las empresas encuestadoras. Y Evo Morales con el MAS termina ganando con el 53.74%, es decir, 54% prácticamente. ¿No? Y así sucesivamente, por lo menos que yo recuerde, no ha habido una precisión del más menos 2-3% inclusive, es decir, se ha tenido una diferencia abismal en cuanto a las encuestas. En la última, para precisar, si ustedes recuerdan, a Luis Arce del Movimiento Socialismo se le daba entre 38, 39 hasta 42% en la intención de votos respecto al segundo de Carlos Mesa, ¿no? Es decir, además, siempre trataban de que el 10% que establece la ley para ganar en primera vuelta, si acaso no se logra el 50% más uno, ¿no es cierto? Siempre se trataba de hacer acercar. Y miren los resultados de un 40-42%, se terminó con el 55.7%, ¿no? Entonces, creo que no hay una precisión, no hay, porque ojo, estamos hablando de un trabajo científico en materia de estadísticas. Se supone que hay métodos, que hay instrumentos técnicos, tecnológicos que se utilizan para llegar a la mayor precisión en cuanto a las encuestas, y obviamente tener el mínimo del margen de error. Pero, obviamente, insisto, reitero de que no se han estado precisando. Segundo elemento, para todos es conocido, pues, que una encuesta o resultados de encuestas de intención de voto influye. El día de ayer lo escuchaba a Johnny Fernández, decía en Santa Cruz, desde el día domingo, por no decir desde el día lunes, después que se emitió estas encuestas de Cies Mori para el grupo Unitel, él ha recibido mayor cantidad de apoyo, él ha recibido llamadas de empresarios que obviamente seguramente ahora sí le van a financiar su campaña, que le van a brindar un apoyo económico para fortalecer su campaña, y seguramente eso está pasando con la mayoría de los candidatos que obviamente
están con la preferencia electoral en primero o segundo lugar, dependiendo de los porcentajes. Es decir, es simplemente un ejemplo para demostrar que sí, estas encuestas, en muchos casos de manera intencional, tergiversada, sesgada, ¿no es cierto?, tratan de favorecer a X candidato. Más cuando en su momento, ustedes recordarán, José Luis, también lo denunciamos ante los medios de comunicación, esta reunión, por ejemplo, del director ejecutivo de CIES More con los representantes del extinto agrupación Juntos de Yanine Áñez, ¿no?, justo en la casa de campaña, saliendo con un maletín que posiblemente hayan sido documentos de un acuerdo, posiblemente hayan sido documentos del trabajo estadístico, del trabajo que hacía CIES Mori, o como algún diputado decía, posiblemente dentro estaban billetes verdes o billetes rojos o no sé de qué color, ¿no? Entonces, bueno, solo Dios sabe, y seguramente los representantes de Juntos y el director ejecutivo de CIES Mori, es decir, pero más allá de que hayan sido documentos, ¿cuál la necesidad de que el ejecutivo de CIES Mori le vaya a explicar los datos estadísticos, la realidad que tenía en ese momento la alianza Juntos, ¿no? Entonces, ahí se tergiversa totalmente, y pese a ese antecedente, pese a ese capítulo oscuro del actuar de CIES Mori, hoy CIES Mori sigue como si nada hubiese pasado, sigue gozando de la autorización del Tribunal Supremo Electoral. Yo en su momento dije, lamentablemente dejamos la gestión, de que CIES Mori debió ser suspendido y hoy no tendría que tener la licencia para seguir haciendo estos trabajos de encuestas, estos trabajos de intención de votos. Debiera ser suspendido, reitero, por este antecedente con la Alianza Juntos. Entonces, está claro que estas encuestas van a, de alguna, o en todo caso, direccionan en algunos casos. Seguramente el caso de Eva Copa no sea la excepción, ¿no? Yo creo que Eva Copa hoy goza del apoyo mayoritario de la ciudad del Alto. Si me permite hablar del tema de las encuestas ya, o estos resultados que se difundieron la pasada semana, ahí tenemos un Franklin Flores del Movimiento al Socialismo, que seguramente tendrá que hacer la fuerza necesaria hoy, lamentablemente con el fallecimiento de Felipe Quispe Mayru, que estaba primero en la intención de voto, ¿no es cierto? Ahí en Santa Cruz, seguramente Mari Cronenberg, que hoy tiene la oportunidad histórica de ganarle a Camacho, de ganarle a los partidos tradicionales de derecha en Santa Cruz, tener la gobernación de Santa Cruz. Y créame que yo en lo personal creo que sí, Mari Cronenberg tiene la seria posibilidad de ganar la gobernación de Santa Cruz. En el caso de Tarija, por ejemplo, no comparto que don Álvaro Ruiz esté de tercero, porque conocemos del trabajo mediático, político que él ha hecho, pero bueno, esos son los resultados que seguramente en este caso le perjudica bastante a don Álvaro Ruiz. Por tanto, creo yo que debía haber nomás desde la Asamblea Legislativa una norma, una ley que de alguna manera sancione a estas empresas que hacen estos trabajos de encuestas. Si acaso pues los márgenes de error no se cumplen, es decir, que están fuera de la realidad. Yo creo que es importante que se vaya trabajando ya para futuro en una norma, porque estoy demostrando de que sí se va cambiando inclusive la intencionalidad de mucha gente. Normalmente una encuesta se tiene X cantidad o X porcentaje en favor de un candidato, X porcentaje en favor de otro candidato, pero también se tiene más o menos entre un 20-30% de gente que no sabe, no responde, es decir, es gente que aún no ha tomado la decisión de apoyar a uno u otro candidato, y es justamente estos resultados que influyen en esta votación de la gente, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar nomás en una norma que pueda regular esos temas. Segundo elemento, el tema de la posible postergación o no de las elecciones subnacionales. Lo he dicho creo ya en un programa anterior, estimado José Luis. Hoy veo a un Salvador Romero, ratificador de fechas de elecciones, cuando recordemos en la gestión pasada era el símbolo de las postergaciones de elecciones, ¿no? Era el que decía, no estamos de acuerdo, tenemos elementos
técnicos científicos en materia de salud que nos recomiendan postergar las elecciones, que justo el día de las elecciones que se proyectaba iba a ser el pico más alto. Yo recuerdo que le hice una petición de informe, nunca llegó la petición de informe de ese elemento técnico científico en materia de salud que respalde sus aseveraciones. Claro, nunca había en físico, solamente había instrucciones de alguien o alguienes, ¿no es cierto?, que le decían que había que postergar porque los resultados de las encuestas no les favorecían, ¿no? Me refiero a la Alianza Juntos, y que seguramente, además de aquello, porque no se le podía ayudar, terminó finalmente dejando la candidatura, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, creo que el Ministerio de Salud debiera ser la instancia que, en todo caso, en coordinación obviamente con el Tribunal Supremo Electoral, con la Organización Panamericana para la Salud y la OMS, puedan ver los elementos realmente técnicos científicos en materia de salud y nos puedan decir si es posible o no es posible llevar adelante las elecciones el 7 de marzo. Ahí me preocupa ya cuando algunos municipios, como el caso de acá de Sucre, y entiendo también inclusive algunas otras ciudades capitales, a partir de sus COEs municipales están ya en la posibilidad, inclusive en la posibilidad de determinar cuarentenas rígidas, que obviamente está siendo rechazada principalmente por los gremiales, los mismos transportistas, el mismo empresariado privado. Pero bueno, ante tanto contagio, ante tanto número de contagios diarios que superan los 2.000 casos a nivel nacional, por supuesto que es preocupante. En todo caso, José Luis, yo reitero, a estas instancias de salud, como es el Ministerio y otras más internacionales, que puedan hacer la valoración en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, y se pueda tomar las mejores determinaciones, siempre pensando en la vida y en la salud de todos los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don Omar Aguilar, haciendo referencia ya a este segundo punto de diálogo en Panamericana. Le damos la palabra a don Julio Alvarado para que también pueda referirse a este tema del proceso electoral, el rol de las encuestas, además de los pedidos de postergación de la fecha de comicios. Adelante, don Julio Alvarado. Muchas gracias, José Luis. Muy brevemente a Rodrigo decirle que parece que no me escuchó bien. Yo inicié mi intervención señalando que esta pandemia es profunda y que la solución pasa por sentarnos todos en una mesa. No es solo responsabilidad del gobierno central, sino gobernaciones, municipios, partidos políticos, los representantes del sector de salud. No todos deben estar en la mesa, porque la pandemia afecta a todos, nos afecta económicamente, nos afecta en la salud. Entonces, por ahí empezamos nuestra intervención, y señalando que todo lo bueno que haga este gobierno lo vamos a aplaudir y el resto lo vamos a criticar, ¿no? Y segundo, yo solo doy estadísticas, ¿no? Y estas estadísticas que doy se publican en los periódicos, no son trabajos científicos que hay que ir a rebuscar en algún lugar. Por lo menos leeremos los periódicos, ¿no? Y para terminar, una estadística más de la Asociación de Escritores de Bolivia, que han señalado que solo 3 de cada 100 bolivianos leen 2 libros al año. Terrible, terrible. Yo creo que otro programa sería que hagamos también sobre la educación y el nivel cultural en Bolivia. Pero pasemos, yo solo estoy viendo la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo no tengo que disculparme de nada. Este tema de las elecciones, bueno, estas encuestas que se hacen solamente dan tendencias de lo que podría suceder el día de las elecciones. Pero para mí lo más importante, nuevamente reitero, es la salud. Antes que elecciones tenemos que preservar la salud de los bolivianos. Por lo tanto, se deberían postergar las elecciones, ¿no? Y no hay que echarle solo la culpa al señor Romero. El señor Romero es uno de los vocales del Tribunal Electoral, ¿no? Son decisiones compartidas de todos los miembros. Entonces el señor Romero es corresponsable también de las decisiones que toma el Tribunal Electoral, y debería el Tribunal Electoral haberse sentado con los especialistas, con los que conocen el tema de la pandemia, ¿no? O tienen mayor información que nosotros, los simples ciudadanos de a pie que no somos especialistas en ese tema. Debería hacerse asesorar.
y no dejarse influenciar por las presiones políticas, ¿no? Ya decía al inicio de mi intervención, al principio, lo que ha sucedido ayer en las campañas políticas, donde se ha visto al presidente Arce Catacora ahí con sus candidatos sin tomar las medidas de bioseguridad, sin barbijo, etcétera. Entonces, estas elecciones son un peligro para la salud de los bolivianos. Deberían postergarse. Ahora, muchos me dirán, y he escuchado las opiniones, pero los gobiernos municipales y las gobernaciones ya deberían haberse renovado el año pasado. Pero a ver, compatriotas, seamos sinceros entre nosotros, no nos contemos historias. A ver, seamos sinceros. Vienen las elecciones, ¿va a cambiar algo sustancial en los gobiernos municipales y las gobernaciones? Y otra vez, en eso me diferencio yo de los masistas, ¿no? Porque yo veo en forma objetiva. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos 5 años? ¿Ha habido algún cambio en un municipio así o en una gobernación que digamos, pucha, ese es el ejemplo de Bolivia, ese municipio, miren cómo se ha desarrollado? ¿Tenemos eso? ¿Alguien me puede dar un ejemplo donde más o menos la mayoría de los bolivianos podamos coincidir, porque no vamos a coincidir todos, pero la mayoría donde digamos, esa fue una buena gestión municipal o en la gobernación? No. Y los candidatos que ahora vemos, tanto del movimiento al socialismo como de los otros partidos, bueno, no son partidos, son siglas políticas. Ya no hay partidos políticos, son siglas, ¿no? De las otras siglas políticas, ¿qué candidatos, naturalmente, siempre con honrosas excepciones, qué candidatos están capacitados para hacer gestión pública? A ver, hagamos un estudio de todos los candidatos que tenemos, cuántos están capacitados, cuántos tienen un equipo profesional de respaldo para hacer gestión pública, porque no solo es el candidato a alcalde o gobernador puede ser que no sepa nada del asunto, pero sí tiene un equipo asesor que va a dar las líneas maestras del desarrollo municipal o departamental. Hemos escuchado, yo por lo menos hasta el momento, no he escuchado de ningún candidato que me haya dicho, señor, si yo quiero llegar a la alcaldía o a la gobernación y tengo este equipo de profesionales que me va a ayudar a hacer una buena gestión pública, porque al candidato no se lo puede pues exigir que sepa de todo. Es un actor político fundamentalmente, pero necesita ese respaldo, esos asesores. En todos los países desarrollados y civilizados, los senadores, los diputados, los alcaldes, los gobernadores tienen su equipo profesional de asesores y por eso pueden llevar a cabo gestiones exitosas. Por lo tanto, si somos sinceros entre nosotros, si no tratamos de tapar el sol con un dedo, vamos a ver que la gran mayoría de los municipios, tanto de los que han estado administrados por el movimiento al socialismo, como de las otras siglas políticas, en este momento me acuerdo nomás de Cochabamba, ¿no?, se han caracterizado por la corrupción, no por el hecho de hacer gestión. Por lo tanto, yo considero que estas elecciones se deberían postergar unos 2-3 meses, yo no digo indefinidamente, pero por lo menos unos 2-3 meses, que pase esta segunda ola y ojalá que no venga una tercera. Muy bien, le agradecemos a don Julio Alvarado haciendo referencia a este tema, al segundo punto de diálogo en Panamericana respecto al curso del proceso electoral. Vamos a solicitarle ahora a don Rodrigo Paz que pueda también hacer referencia a este punto, quizá incorporar otro elemento, no solamente el tema de las encuestas, no solo el tema de las encuestas o esos pedidos para la postergación de las elecciones, quizá las tendencias que se van marcando, si quiere observar algunos ejemplos a nivel nacional, cuáles serían los más llamativos. Adelante, don Rodrigo Paz. Gracias, José Luis. El optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista una excusa.
yo no soy quien para calificar las candidaturas o las propuestas, porque ahí está la vinculación y la decisión del pueblo. Y esto en referencia a que soy siempre un optimista y no miro desde arriba para definir si uno u otro candidato pueda ser bueno o malo, o las necesidades o las iniciativas, del pueblo a través de la democracia. Son iniciativas que cumplen con los requerimientos administrativos y constitucionales, y por ende es la decisión popular la que define, y de ahí en más tendremos que esperar los resultados. Así que yo, desde la humildad, no sería capaz de calificar eso. Pero sí, esto a colación de lo que decía el señor Alvarado, pero sí debo decir dos cosas puntuales antes de generar una reflexión de fondo que quisiera dar. Uno, las elecciones tendrá que ser definido por científicos expertos para que el Tribunal Supremo Electoral, sin evadir responsabilidad, porque tiene que tomar una posición clara, defina si esto se posterga o no. Pero tiene que ser gente que sepa, que está, al igual que creo que es una equivocación sacar al sector de salud de la ley de emergencia sanitaria, grave error. Es un grave error que los expertos no participen en una determinación si hay postergación o no de las elecciones. Segundo, de las encuestas no voy a hablar. Las encuestas para mí cada vez son más cuentos, son, creo, instancias que están generando mediciones con sistemas a la antigua, son viejos dinosaurios que nos dicen por dónde van las cosas y al final resultan de otra manera. Ahí están las elecciones nacionales, así que de eso no comento. Un tema sí que me gustaría reflexionar. En el tiempo pasado, hace unos 15, 20 años, la política nacional se vinculaba, el peso esencial de la política nacional se vinculaba a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Eso es desde los inicios de la democracia, era el eje central. Posterior a eso se desarrolló una nueva iniciativa, una nueva propuesta a partir del 2000, que es la relación del eje central de la política del Alto con el Chapare. Dejaba de lado ya el peso de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba para determinar política nacional. No me refiero a la cantidad de votos, sino el peso específico más allá de votos para las decisiones a nivel nacional. Y esa nueva vinculación se dio en los últimos 15 años, sobre todo el Alto y el Chapare, para generar un nuevo eje de la política nacional junto a otras organizaciones populares. En estos últimos días hemos visto algo que es de analizar, la ruptura del Alto con el Chapare o del Chapare con el Alto. Aquí ha habido algo, y ese eje de la política que pesó durante los últimos 10, 12, 13 años se ha roto, por diferentes motivos que más adelante se podrán analizar. Y esto ha generado un nuevo escenario de la política nacional, una emergencia nacional de liderazgos. Y pongo varios ejemplos. Yo no sé si el señor Cronenbol, con el cual compartimos el gusto folclórico del caporal, siendo el cruceño, yo tarijeño, pero mire, algo de occidente que ambos compartimos, pues yo no sé si el señor Cronenbol ama más al masismo que a su Santa Cruz y a la patria. Y lo mismo podría decir de Gary Áñez, candidato a la alcaldía en Santa Cruz, o de Eva Copa en el Alto, o de Mauricio Viteras, que es candidato en el Beni, o de Adrián Oliva en Tarija, o Gonzalo Salazar en Villamontes. O sea, estos señores yo no sé si tienen una referencia vinculada a un contexto o un color político, o si son parte de la nueva generación, de una nueva centralidad que no es improvisar, sino que es construir un servicio público que atienda a los ciudadanos ante la injusticia, ante la inseguridad que hay en la salud, en la economía y en la propia justicia. Entonces yo no sé si estos señores que son candidatos ahora de diferentes grupos políticos tienen sus banderas como principal amor, o es la patria, su región y el servicio al pueblo que va a tener que predominar en el futuro, porque le van a exigir esa situación. Y por eso creo que la relación de Estado-sociedad, ahí el MAS, y quiero sí ser crítico por la positiva, ha perdido su ajayu, ha perdido su espíritu. Me da la impresión que el masismo está más preocupado del poder para el partido que no como antes del poder para el pueblo. Y esto genera un nuevo escenario, genera un espacio
de rebeldía en la democracia. Y yo le pido al ciudadano, más allá de que no haya fraude, porque sí hubo fraude en mi modesta opinión, más allá de que no haya fraude, que el pueblo se rebele, que vote. Esta es la oportunidad para generar equilibrios, para generar aquella decisión que considere, porque todos los candidatos que quieren ser servidores públicos, yo los respeto porque tienen la voluntad, más allá si las intenciones son buenas o malas, porque hay algunos que tienen malas intenciones detrás del servicio público, pero creo que el que quiere presentarse para servir a su pueblo, a su tierra, va en principio con buena intención. Entonces, yo insisto que estas elecciones, si no se postergan, decirle al pueblo que participe, que decidan, que sean rebeldes, como Eva Copa en el Alto, que rompió esa relación Alto-Chapare y decide sobre su ciudad, su región primero, antes que sobre una línea política que le quieran imponer. Y esto es fundamental, y espero, como dicen en Tarija, que esta elección, porque después de esta última elección nacional, la gente estaba muy esperanzada, más allá que ganó un candidato con el cual yo no respaldé, pero la gente estaba esperanzada, quería ver mejorías, y como dicen en Tarija, está peor la mejoría, y estas elecciones subnacionales no puede ser peor la mejoría. Tiene que realmente darnos un espacio de desarrollo entre las regiones, el gobierno tiene que escuchar a esas regiones y vuelvo a reiterar, armar equipo. Somos diferentes, sí, pero la unidad a través de un equipo para salir adelante, con las rebeldías del Alto, con las rebeldías de otras ciudades, son para sumar al equipo mayor fuerza en la diversidad que podamos como nación y para salir adelante. Muy bien, le agradecemos al senador Rodrigo Paz Pereira tomando cuenta de lo que supone también este segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a hacer brevemente algunas puntualizaciones en este segundo punto para completar algunas ideas y luego entrar de lleno al último punto de diálogo en Panamericana. Y por favor, brevemente, algunos minutos simplemente para cerrar algunas ideas, vamos a solicitarle a don Omar Aguilar que pueda hacer referencia precisamente a estas puntualizaciones para este segundo punto. Adelante, don Omar Aguilar. Bueno, José Luis, creo que ninguno de los dos invitados quiere referirse al desastroso papel que en mi criterio tiene por lo menos Mori y inclusive las otras empresas, ¿no? Yo insisto, hasta el día de hoy no he visto que ninguna empresa haya podido, como decimos, acertar, si vale el término, en los resultados de la votación final y real. No, lo último, insisto, después de darle a Luis Arce entre 40 y 42, terminar con 55%, y ahora pretender decir que ha habido fraude. Dios mío, por Dios, no ha habido ningún fraude, no ha habido ningún elemento tangible para decir, o mínimo para decir que ha habido fraude. Ha sido la voluntad, ha sido, como dice Rodrigo Paz, el pueblo se ha rebelado contra ese gobierno, símbolo de la corrupción, contra ese gobierno que ha maltratado a la población boliviana, contra ese gobierno nefasto que ha violado los derechos humanos, que ha violado la Constitución. En algún momento, si ustedes quieren, yo sí puedo demostrar técnica y jurídicamente cómo de manera inconstitucional Yanine Áñez ha ejercido el poder, ha asumido la presidencia de manera inconstitucional. Entonces, yo lamento mucho que no nos recreamos aquello, porque está claro que sí, estas intenciones de votos, estas encuestas, tienen nomás la posibilidad o tienen nomás la intención de favorecer a uno u otro candidato. Y eso es con plata, hay que decirlo así. Eso no es gratis. Cuando y veremos los resultados a futuro, veremos las encuestas las encuestas a futuro de las otras empresas. Y yo estoy seguro que va a haber muchas divergencias en cuanto a los resultados. En todo caso, lo que queda por parte de nuestros candidatos, y ahí sí una recomendación a los candidatos del movimiento al socialismo, que por supuesto no están haciendo campaña. ¿Aló? Lo estamos escuchando, don Omar Aguilar, siga adelante.
Sí, le decía que por supuesto que nosotros no, por lo menos todos los candidatos van a trabajar y van a tratar de ser concejales, asambleístas departamentales, alcaldes y gobernadores para servirle al pueblo, para trabajar por el pueblo, para darle condiciones de salud a la población. Hoy más que nunca condiciones de salud. Ahí sí yo les hago una crítica constructiva a nuestros candidatos. Se los he dicho, no se gana con votos como en el pasado se hacía en los gobiernos del MIR, del MNR, del ADN, con kilitos de arroz, kilitos de azúcar. No, hoy no vamos a hacer campaña con coquitas, con afiches, no. Hoy lo que la gente necesita tener candidatos de la propuesta. ¿Cómo un alcalde le va a fortalecer el sistema de salud con hospitales de primer, segundo nivel, porque son sus competencias? ¿Cómo los gobernadores van a fortalecer el sistema de salud con hospitales de tercer nivel? Porque eso es lo que necesita la población. ¿Cómo le vamos a garantizar el suministro de medicamentos ante cualquier pandemia? Dios no quiera que venga la tercera, pero está claro que puede venir a futuro más pandemias. Es decir, ¿cómo le fortalecemos el sistema de salud? ¿Cómo le vamos mejorando en el tema vial las calles, las avenidas de la ciudad? ¿Cómo le damos mejores condiciones de vida a los ciudadanos? ¿Cómo en algunos municipios que son productivos, cómo fortalecemos el sistema productivo agropecuario? Es decir, no veo eso, no veo ahí una debilidad en no solamente los candidatos del MAS, sino creo que inclusive los otros candidatos. Entonces, yo en todo caso les pido autocríticamente a nuestros candidatos ser más fuertes, escuchar a la gente, trabajar con la gente de cerca. No vamos a perder nunca nuestro ajayo. Nosotros no somos un partido, en el MAS, somos un instrumento del pueblo, somos un movimiento de organizaciones sociales. Siempre estamos los líderes locales, departamentales, nacionales, de cerca con el pueblo. Por eso es que somos la envidia sana, seguramente, de otros partidos que no pueden tener la participación de los cocaleros, de los transportistas, de los gremiales, de las juntas vecinales. Es decir, hacer una reunión, están ahí cualquier cantidad de dirigentes de diferentes sectores, empresariales, profesionales, entes colegiados de profesionales. Es decir, ese es el patrimonio del movimiento al socialismo. Por eso es que el MAS tiene la fuerza que hasta el día de hoy, durante más de 14 años ya, está gobernando para servirle al pueblo. No vamos a perder nuestro ajayo, no nos vamos a alejar del pueblo, vamos a seguir trabajando con el pueblo, para el pueblo, y obviamente para mejorar sus condiciones de vida y principalmente su economía. Muy bien, muchas gracias, don Omar Aguilar. Rápidamente le damos paso a don Julio Alvarado para concluir este segundo punto del programa. Adelante, don Julio Alvarado. Bueno, a ver, la diferencia de las opiniones surge fundamentalmente que yo no estoy apoyando a ninguna sigla ni a ningún candidato, entonces puede ser más objetivo de aquellos colegas que tienen todo el derecho, subrayo, que no es un pecado el participar en política o estar afiliado a un partido. Tienen todo el derecho, yo respeto, pero al no estar apoyando a ninguno de ellos ni mirando desde alguna sigla, yo veo que se debería postergar esto independientemente de las propuestas que, vuelvo a señalar, no están viendo lo esencial, ¿no? Coincidimos que los candidatos tienen que dedicarse y tienen que hacer propuestas para salud, tienen que hacer propuestas para educación, fundamental, pero el primer paso es decir, ¿con qué van a respaldar esas políticas? No es pues hacer otra vez demagogia y ofrecer el cielo y la tierra. Aquí el primer punto que deberían poner en su programa es el tema del pacto fiscal. Porque mientras gobernaciones y municipios solamente reciban el 20% del presupuesto nacional y el gobierno central se encargue del 80%, administre el 80%, ¿no? Naturalmente que estas gobernaciones y estos municipios van a depender de la limosna del gobierno central, y ahí pues aplican la vara: si tú estás conmigo y si tú apoyas a mi partido, entonces vas a recibir recursos. Y aquí yo no me estoy inventando, basta escuchar los discursos del señor del señor innombrable, cuando decía: aquellos municipios que no voten por nosotros no van a tener presupuesto, ¿no? Entonces aquí lo central es, para cualquier
propuesta que no sea demagógica, tienen que señalar los candidatos y decir, esta mi propuesta la estoy respaldando con tanto de presupuesto y este presupuesto va a salir de tal partida, de tal fondo. Ese dinero lo vamos a tener así. Esa es una propuesta seria. El resto son posiciones demagógicas de ofrecer todo y después no cumplir. Yo quisiera que los candidatos comiencen a exponer sus planes justificando desde ese punto de vista. Y segundo, lamentablemente, todavía en Bolivia, las campañas a través de las redes sociales no son suficientes. ¿Por qué? Porque gran parte de la población no tiene acceso a las redes sociales. Por lo tanto, los candidatos están obligados a salir a la calle, están obligados a ir donde los vecinos y a exponer sus propuestas. Y esto es lo peligroso dentro de la pandemia. A varios colegas, amigos que tengo que se están lanzando como candidatos, lo primero que les he dicho, cuídense, por favor, cuídense, porque la pandemia no respeta a nadie, y ahí tenemos, creo que ya son 5 o 6 candidatos que han fallecido en estos últimos días. Por lo tanto, el tema de las elecciones subnacionales debería ser analizado desde el punto de vista de la salud y no desde el punto de vista de las posiciones político-partidarias de estas siglas políticas. Muy bien, le agradecemos a don Julio Alvarado cerrando este segundo punto del programa. Rápidamente también le pasamos el micrófono, bueno, le abrimos micrófono más bien al senador Rodrigo Paz para que pueda cerrar este segundo punto del programa. Adelante, don Rodrigo Paz. Muchas gracias. Me sumo a lo último indicado por don Julio Alvarado. Son 228.000 millones de bolivianos de presupuesto, 221.000 se van en burocracia y 27.000 se van en inversión pública. Pero del conjunto del paquete, 85% se queda en el gobierno central y el 15% se distribuye en las instituciones descentralizadas del país. Y para colmo, te ponen la responsabilidad como gobernación, como municipios, hazte cargo vos del COVID, anda a ver cómo resuelves los problemas económicos, y ahí sí, porque ha ocurrido en el pasado, no espero que no sea así con este gobierno, si no te pones en fila, más complicada tu situación. Lo sé como alcalde y he sufrido esa situación de tener que negociar sobre ese tipo de régimen, ese tipo de situación o ese tipo de relación. Pero algo que vuelvo a reiterar, y lo dije muy claramente, tal vez el señor Omar Aguilar no me escuchó, para mí las encuestas son cuentos, más con estas encuestadoras que están teniendo unas deficiencias tremendas. El resultado de la última elección nacional fue claro y fue un grave error de estas encuestadoras. Eso no quita que la anterior elección del 2019, en mi percepción, sí hubo un fraude. Sí hubo fraude. Y con un Tribunal Supremo Electoral con mayor transparencia se logró tener un ganador y a ese ganador darle la presidencia como corresponde. Ahora, es muy importante, vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas, la rebeldía. Y de eso vuelvo a recuperar el ejemplo del Alto. El Alto en la anterior elección respaldó a un gobierno nacional, pero ahora se revela sobre las necesidades. Tiene una visión nacional, pero se revela sobre las necesidades de su ciudad y la imposición político-partidaria de un grupo, que está conectada entre el Alto y el Chapare, se rompe la conexión Alto-Chapare y se genera un nuevo escenario. Esa rebeldía es justa y necesaria en todo el país para que definan ustedes si los Cronenboles, si los Gary Áñez, si las Evas Copas, los Mauricios Guiteras, Gonzalo Salazares, en Viamonte, Adrián Olivas, los nombres que quieran, estoy tirando al azar, sean sus nuevas autoridades y se respete la decisión del pueblo y esas autoridades defiendan los derechos de sus regiones y no el color político, porque en los últimos años con la muestra de los 2/3, además del regalito de don Omar Aguilar que nos dejaron al nuevo Parlamento cambiando el reglamento de diputados y senadores para que 2/3 se vuelva mayoría, entonces esa es una muestra de no democracia. Y eso no corresponde a el derecho que tiene el próximo elegido gobernador, asambleísta departamental, alcalde. Lo que corresponda
que tenga el derecho a representar, más allá del partido político, como usted bien dijo, don Omar, que se encargue de representar las necesidades de sus regiones, de sus ciudades, ante el gobierno nacional y armar equipo, vuelvo a reiterar, un acuerdo nacional. Pero claro, la señal de los 2/3, como funcionó en los últimos años, y como se modificó para dejarnos un reglamento, tanto para diputados y para senadores, que evita el debate de fondo, espero que esa no sea la conducta el día de mañana en la relación de un gobierno nacional con estas nuevas instituciones. Y al pueblo de Bolivia, que elijan libres, olvídense de colores, elijan aquellos que van a poder defender de mejor manera y van a tener una relación de equilibrio y de cambiar esta situación de este abuso del 85% del presupuesto nacional, solo dejándonos a las regiones. Y cuando discutimos esto en el Senado, nos aplican la norma, don Omar Aguilera, que ustedes nos dejaron y que evita el debate político de fondo para realmente representar a nuestras regiones. Eso no es correcto. Así que al pueblo de Bolivia, elijan para generar equilibrio, elijan al que consideren más correcto para después poder negociar de igual a igual con el gobierno nacional. Muchas gracias, le damos a don Rodrigo Paz Pereira, cerrando este segundo punto del programa. Nos vamos al último punto de diálogo en Panamericana. Este tiene que ver con algunas reflexiones sobre las personalidades, el rol, la contribución de algunas personalidades que nos han dejado a raíz de recientes decesos por el tema del COVID fundamentalmente, y se han estado realizando algunos homenajes póstumos en distintos escenarios, y hubo una discusión precisamente a raíz de lo ocurrido en el Senado Nacional recientemente sobre la figura de don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, que días antes también había perdido a su esposa. Entonces, no solamente de él hay un sentimiento de pesar por la partida de varias figuras, don Felipe Quispe, para mencionarlo, decíamos al inicio del programa, para mencionar algunos casos. Hay varios, seguramente, en este escenario, que nos han dejado, familiares que nos están dejando, amigos, y muchos dicen parece un obituario ya entrar a las redes sociales, y eso es bastante lamentable. Pero a partir de estos homenajes póstumos que se han ido desarrollando, habrá que establecer algunas reflexiones sobre el rol, sobre el reconocimiento a las personalidades que nos han dejado. Iniciamos con usted, don Omar Aguilar. Por favor, les rogamos entre 4 a 5 minutos a lo sumo por participación, ir ya contextualizando de manera general las intervenciones al cierre del programa Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Adelante, don Omar Aguilar. Muchas gracias, José Luis. Simplemente una pequeña puntualización para el senador Rodrigo Paz. El artículo 102 y el 107 de diputados no ha sido modificado, sigue nomás como estaba desde el inicio, con la mayoría simple, por tanto no ha sido modificado por 2/3. Primero, creo que es importante decir que todos los bolivianos somos iguales, no solamente ante la ley, sino ante la sociedad. Por supuesto, todos somos importantes para nuestra familia, y cuando uno pierde un ser querido, por supuesto, el dolor es inexplicable, más cuando uno ni siquiera ya puede enterrarle como comúnmente uno puede enterrarle en un cementerio para después llevarle las flores, llevarle las velas, rezarle. Lamentablemente en muchos casos se tiene que hacer la cremación y a uno le entregan las cenizas de su ser querido. Lamentablemente todos los bolivianos estamos sufriendo, al igual seguramente que todos las gentes en el mundo están sufriendo esta pandemia. Pero bueno, esta segunda ola del COVID más agresiva, principalmente en el contagio, está afectando mucho. Y ahí nuestro reconocimiento, por supuesto, no solamente a don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, mi reconocimiento particular a don Felipe Quispe. Muchos dicen que en vida debiéramos haberles reconocido, se debe reconocer a los líderes, un luchador aymara que no solamente se ha enfrentado, recuerdo muy bien al gobierno nefasto también de Gonzalo Sánchez Lozada, un líder que ha defendido a los aymaras,
ha defendido nuestros recursos naturales y por supuesto ha sido diputado, debió haber sido reconocido y velado también en la misma asamblea como se lo ha hecho con muchos ex diputados, muchos ex senadores. Lamentablemente no se lo hizo. Debiera haberse tenido ese reconocimiento. Ojalá desde la asamblea se pueda todavía hacer los reconocimientos a estas ex autoridades, no solamente al Maico, no solamente a Rolando Villena, sino otros más. Hay muchos artistas que también están perdiendo la vida, que también han dado mucho por la cultura, por el folclore. Así que nuestro reconocimiento como ciudadanos comunes, como ex autoridades, a todos ellos, nuestro reconocimiento a todos los artistas, ex autoridades, dirigentes, líderes, nuestro más sentido pesar a sus familias. Y lo único que nos queda a tiempo de despedirme y agradecerle, José Luis, es pedirle. Yo entiendo algunas palabras de algunos colegas del MAS que dicen que evidentemente el COVID no existía. En otro momento, ojalá se me permita explicar por qué. Pero sí, el COVID existe. Lo he vivido yo, lo ha vivido mucha gente, existe, hay que cuidarnos. No hay que relajarnos, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir teniendo las medidas de bioseguridad, hay que seguir utilizando los desinfectantes, lavar las manos, el barbijo no perder nunca. En casita sí, cuando uno está en familia no puede dejar, pero salir a la calle sin barbijo realmente es un peligro, así que lo que nos queda es cuidarnos, ojalá lleguen más vacunas, ojalá Luis Arce y su ministro de Salud pueda hacer llegar la mayor cantidad de vacunas lo más antes posible y que esta vacuna pueda salvarnos y pueda darnos la tranquilidad a todos los bolivianos, es lo que estamos buscando. Así que muchísimas gracias, José Luis, una vez más, gracias por la oportunidad de dirigirnos a toda la población boliviana. Le agradecemos a don Omar Aguilar por esta su participación en Diálogo en Panamericana. Vamos a también concluir con la participación de don Julio Alvarado, haciendo referencia a este último punto de Diálogo en Panamericana que tiene que ver con este reconocimiento a personalidades que nos dejan. Vamos a solicitarle precisamente a don Julio Alvarado que pueda hacer referencia al tema. Adelante, don Julio Alvarado. Adelante, lo estamos escuchando, don Julio Alvarado. Bueno, tenemos dificultades en la comunicación con don Julio Alvarado. Vamos a comunicarnos con él precisamente en este cierre del programa, don Julio Alvarado. Ahora sí, le damos paso, don Julio Alvarado, para que pueda hacer referencia a este último punto del programa que tiene que ver, lo reiteramos, con este reconocimiento, reflexiones sobre personalidades que nos dejan y los homenajes póstumos. Adelante, don Julio Alvarado. Muy brevemente sobre el anterior punto, sí, los ciudadanos vamos a ser los que decidamos en las urnas, independientemente de las siglas, sino debería ser basándonos en las propuestas. Primer elemento. Segundo, quiero rendir mi homenaje a don Rolando Villena, defensor de la Constitución, defensor de los derechos humanos, una persona que nunca expresó opiniones de odio, de racismo, para dividir a la sociedad boliviana. Por eso mi reconocimiento a él y paz en su tumba. El fallecimiento de toda persona es lamentable. Ahí deberíamos despojarnos de nuestras posiciones políticas ideológicas, ¿no? Pero el que hayan grupos que se opongan, como en el movimiento al socialismo, a un reconocimiento póstumo a una personalidad como Rolando Villena, realmente es una mezquindad humana. Me alegro que Omar Aguilar, el ex senador, haya reconocido la personalidad de Rolando Villena, así no coincida con su visión político y ideológica de Rolando. Eso deberíamos hacer, despojarnos de la visión política. Y también saludo que don Omar Aguilar haya reconocido que los mensajes que el COVID era un invento de la señora Áñez y del imperialismo salió del movimiento al socialismo. Yo creo que eso hay que resaltar. Y todos nosotros, como decía al inicio de mi intervención,
todos nosotros debemos estar juntos para luchar contra esta pandemia y para luchar contra la crisis económica. En la pandemia, en primer lugar, con los médicos, con el sector salud, que son los que más saben de este tema, y en el tema económico, con todos los sectores que están afectados, que es la gran mayoría de la población boliviana, ¿no? Sentarnos y encontrar soluciones. Por lo tanto, en ese espíritu que siempre tuvo Rolando, un compañero de lucha para mí, de reconciliación de la sociedad boliviana, yo creo que solamente a través de un diálogo, no de insultos, de un diálogo honesto, abierto y haciendo propuestas a futuro, vamos a poder salir exitosamente. Caso contrario, nuestro futuro es lamentablemente negro. Muchas gracias, le damos a don Julio Alvarado, cerrando su participación también en Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Vamos a concluir con la participación de don Rodrigo Paz Pereira, senador de nuestro país. Adelante, don Rodrigo Paz, para cerrar el programa de este fin de semana. Adelante. Muchas gracias, aprovechando la oportunidad para enviar mis respetos a los dos invitados, tanto Julio y don Omar, y a todo el país. Vuelvo a reiterar, en la sesión del otro día, el día jueves, yo sentí que definitivamente, porque se los había dicho antes en sesión, de que el MAS había perdido su ajallo al mandar a una comisión, no rechazar, pero mandar a una comisión a analizar ciertos aspectos de la propuesta de resolución que había dado la doctora Silvia Salame en favor de reconocimiento póstumo a Rolando Villena. A mí me pareció ahí, el ajallo es complejo pues, no es un ajallo solo político, es un ajallo de valores, de familia, es un ajallo de hermandad, de compañeros, de amor a la tierra. El ajallo tiene varios aspectos, no solo es un color político. Y ni las organizaciones, solo cuántas organizaciones sociales se sientan en torno a una mesa, sino tiene un complejo sentido de raíz y de patria en cada una de las regiones de nuestro país. Por eso el ajallo, yo sinceramente lo sentí que se había evaporado ahí no había alma, no había espíritu, había cálculo político, porque además hacían una observación de que don Rolando Villena hubiera sido parte del CONADE, con lo cual ellos no podían estar de acuerdo. Pero lo más complicado de esto es que se discrimine hasta en la muerte. Esto es lo más duro, discriminar en la muerte. Porque, por ejemplo, el señor Malcu, el cual tiró una de las frases más importantes, yo creo, de los últimos años en política: no quiero que mi hija sea tu sirvienta. Muy bien, este señor no tenía la democracia como un instrumento de desarrollo en su lucha. Y en democracia, él intentó generar su propia lucha y al final rescatamos de él lo más importante en la construcción de la patria. Pero hubieron otros como Genaro Flores que yo desde chico, en los procesos de la UDP, en los procesos de las movilizaciones para construir la democracia boliviana, para que Evo Morales sea presidente, para que Arce sea presidente, para que los Jaime Paz o los Gómez o los que sean presidentes. Genaro Flores, que desde niño yo vi su lucha indigenista, sindicalista. Bueno, pues ese también se le reconoce encontrando esas virtudes que fueron aportando a la patria. O don Chato Peredo, que yo tengo mis diferencias, porque fue quien mandaba y controlaba un grupo en la guerrilla de Teoponte, donde murió mi tío Néstor Paz Zamora, en la guerrilla de Teoponte, que creo que fue un desastroso proceso y proyecto donde puso en línea a vida de jóvenes extraordinarios por la lucha de trancar la historia, como decía mi tío Néstor en su diario de campaña, o los Quirogas, o los Espinales, o los compañeros de la calle Harrington. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la discriminación en la muerte? No se puede discriminar, se rescata lo importante. Rolando Villena fue un hombre electo con todo el peso y la fuerza del voto en el Parlamento del masismo. Pero resulta que en función de desarrollar sus actividades en la Defensoría del Pueblo, fue incómodo y desde sus principios democráticos empezó a hablar bajo un tono y un guión que no le gustó al gobierno. Y eso es la verdad. O sea, uno de sus hijos, es como que en mi familia, mi hija no piensa igual que el padre y por eso la voy a desconocer de la familia. Aquí todos somos bolivianos. ¿Quién es el Senado o el Parlamento para desconocer los méritos de hombres y mujeres que han luchado
por construcción de la democracia y la igualdad entre los bolivianos. Los muertos anónimos de la democracia, pero también ahora los muertos anónimos de la pandemia. Y cierro indicando lo siguiente: cuando Malcu dijo no quiero que mi hija sea tu sirvienta, él supongo que quería mejor salud, supongo que quería empleo para su hija y no de sirvienta, supongo que quería una mejor justicia. ¿Acaso el Estado ha resuelto estos tres problemas? El ajayu se ha perdido, por lo menos la sensación fue esa en el Senado. Espero que lo recuperen, porque este país, nuestro país, la hermosa patria, la vamos a tener que sacar entre todos. Y vuelvo a reiterar, si vivimos juntos, decidimos juntos, y el pueblo tiene que sentir que esta mejoría no es para peor, sino para mejor, y que estaremos todos para poder colaborar y salir adelante. Muchas gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, agradeciendo a nuestros participantes de este fin de semana, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Vamos a reiterar nuestros agradecimientos a nuestros invitados de este fin de semana: al ex senador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar; a don Julio Alvarado como ex encargado de negocios de Bolivia en Argentina; y finalmente al senador por Tarija, Rodrigo Paz Pereira. A nombre de la dirección, la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos Diálogo en Panamericana.